Revisión de pasivo. El estado de situación financiera es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades con fines no lucrativos y se conforma por los siguientes elementos básicos: activos, pasivos y capital o patrimonios contables para entidades con propósitos no lucrativos. Según la NIF A1, un pasivo es una obligación presente de una entidad de transferir recursos económicos como resultado de eventos pasados. Asimismo, define las obligaciones presentes. Una obligación presente es una exigencia económica, asumida o por contrato o por ley, identificada en el momento presente, de cumplir en el futuro con una responsabilidad adquirida por la entidad. Una obligación presente siempre implica la existencia, a la fecha del estado de situación financiera, de una contraparte o de un tercero con el que se haya contraído la misma, independiente de que se conozca o no su identidad, puesto que la obligación puede ser con el público en general. De igual manera, la NIFA 5 define como un pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de recursos económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Para esto podemos entender pasivo como el conjunto de las deudas o obligaciones presentes en una entidad particular, de transferir en efectivo bienes o servicios en el futuro a otras entidades, como consecuencia de transacciones o eventos pasados. Las obligaciones de transferir recursos económicos incluyen entregar efectivo, entregar bienes o proveer servicios, emitir instrumentos financieros que vayan a requerir que la entrega posteriormente de recursos económicos, entregar recursos económicos si un cierto evento futuro ocurre y intercambiar recursos económicos con un tercero bajo condiciones desfavorables, como el celebrar un contrato de venta a futuro bajo condiciones adversas, de acuerdo con la NIF A1. Corto plazo. El pasivo a corto plazo está integrado por aquellas deudas y obligaciones a cargo de una entidad económica, cuyo vencimiento de época de pago es el plazo de un año. El estado de situación financiera incluye en los pasivos a corto plazo, circulantes, los siguientes rubros: proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar. Boletín C9. Préstamos, de instituciones financieras y de otros acreedores. Boletín C9. Pasivos, por emisión de obligaciones y de otros instrumentos de deuda y porción circulante de la deuda a largo plazo. Boletín C9. Pasivo por retención de efectivo y cobros por cuenta de terceros. Boletín C9. Anticipos de clientes. Boletín C9. Pasivos por impuesto a la utilidad causado. NIF D4. Obra cobrada por ejecutar. Boletín D7. Pasivos por instrumentos financieros y derivados de cobertura. Boletín C10. Provisiones. Boletín C9. Provisiones de pérdida sobre contratos de construcción. Boletín D7. Partes relacionadas. NIF C13. Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta. Boletín C15. Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas. Boletín C15. Otros pasivos a corto plazo. Boletín C9. Objetivos de la auditoría del pasivo a corto plazo. Verificar que todos los pasivos registrados sean reales. Cerciorarse que todas las obligaciones pendientes estén registradas. Definir la clasificación correcta para efectos de presentación de los estados financieros. Para el caso de pasivos en moneda extranjera, comprobar su correcta evaluación y que los activos en moneda extranjera puedan compensarlos. En su control interno debe haber registro oportuno y exacto. Deben someterse a revisión y autorización adecuada previo a su registro. Revisarse periódicamente la antigüedad y la programación adecuada de sus pagos. Y por último, una autorización previa a su pago. Procedimientos de auditoría de pasivo a corto plazo. 1. Solicitud de confirmación de acuerdo. Es un documento formal que se envía a un tercero, por lo general un proveedor o una institución financiera, para verificar la existencia, monto y otros detalles de una obligación financiera a corto plazo. Este es un procedimiento de auditoría clave para obtener evidencia directa y corroborar la información registrada en los libros contables de la empresa. 2. Verificación de pagos posteriores. Procedimiento que consiste en examinar los pagos realizados a los proveedores o acreedores después de la fecha de cierre del ejercicio contable. El objetivo principal es confirmar que las obligaciones registradas como pasivos a corto plazo al cierre del ejercicio efectivamente han sido canceladas o que existen razones válidas para que aún no se hayan liquidado. 3. Revisión de actas y contratos. Procedimiento esencial dentro de una auditoría, especialmente cuando se evalúan los pasivos a corto plazo de una empresa.
Consiste en un examen minucioso de los documentos legales que respaldan las obligaciones financieras de la entidad. Permite la verificación de la existencia, el cálculo del monto, identificación de contingencias, así como su cumplimiento normativo. 4. La conexión con otras cuentas. 5. Análisis de movimientos. 6. Certificación, carta de gerencia. Es un documento formal emitido por la administración de una empresa, dirigido al auditor independiente. En este documento la gerencia asume la responsabilidad para la preparación y presentación de los estados financieros y hace ciertas afirmaciones claves sobre la información financiera. Sirve como un compromiso formal de la entidad de que los estados financieros han sido preparados de manera justa y que toda la información relevante ha sido proporcionada al auditor. Procedimientos de auditoría de pasivo a corto plazo. 1. Solicitud de confirmación de acuerdo. Es un documento formal que se envía a un tercero, por lo general un proveedor o una institución financiera, para verificar la existencia, monto y otros detalles de una obligación financiera a corto plazo. Este es un procedimiento de auditoría clave para obtener evidencia directa y corroborar la información registrada en los libros contables de la empresa. 2. Verificación de pagos posteriores. Procedimiento que consiste en examinar los pagos realizados a los proveedores o acreedores después de la fecha de cierre del ejercicio contable. El objetivo principal es confirmar que las obligaciones registradas como pasivos a corto plazo al cierre del ejercicio efectivamente han sido canceladas o que existen razones válidas para que aún no se hayan liquidado. 3. Revisión de actas y contratos. Procedimiento esencial dentro de una auditoría, especialmente cuando se evalúan los pasivos a corto plazo de una empresa. Consiste en un examen minucioso de los documentos legales que respaldan las obligaciones financieras de la entidad. Permite la verificación de la existencia, el cálculo del monto, identificación de contingencias, así como su cumplimiento normativo. 4. La conexión con otras cuentas. 5. Análisis de movimientos. 6. Certificación, carta de gerencia. Es un documento formal emitido por la administración de una empresa, dirigido al auditor independiente. En este documento la gerencia asume la responsabilidad para la preparación y presentación de los estados financieros y hace ciertas afirmaciones claves sobre la información financiera. Sirve como un compromiso formal de la entidad de que los estados financieros han sido preparados de manera justa y que toda la información relevante ha sido proporcionada al auditor. Cuentas y documentos por pagar y pasivo acumulado. Cuentas y documentos por pagar. Las cuentas por pagar son aquellas deudas que una empresa contrae con diferentes proveedores como consecuencia de haber adquirido bienes o servicios. Son las obligaciones consecuentes de la actividad económica empresarial. Se originan cuando al adquirir materiales u otros bienes o servicios necesarios para la empresa no se cancelan inmediatamente. De esta manera, las deudas deben formar parte del registro de los libros contables y cancelarse a su acreedor en un tiempo determinado. Existe una pequeña distinción entre cuentas por pagar y cuentas por pagar comerciales. Por un lado, las cuentas por pagar incluyen todas las deudas y obligaciones de una empresa, mientras que las comerciales son aquellas cuentas que la empresa le debe a sus proveedores por suministros comerciales o materia prima necesaria para el funcionamiento de esta. Las cuentas por pagar se clasifican según el tiempo de vencimiento acordado con el acreedor. En este caso, las cuentas por pagar a corto plazo se corresponden con los pasivos corrientes que deben cancelarse dentro de un máximo de un año desde la adquisición de la deuda. Incluso hay pagos que se realizan mensualmente hasta de manera diaria. Es muy importante que las cuentas por pagar incluyan los siguientes datos: nombre del facturador, número de cuenta de la empresa, número de factura, la fecha de recibo de la factura, el plazo de pago que permite que no se generen retrasos en el tiempo y cargos por el mismo, y el estado, que determina si la factura ha sido pagada o está pendiente de pago. Las cuentas por pagar pueden ser muy variadas, por ejemplo, pago a proveedores por mercancía o productos adquiridos, sueldos a pagar, pago de alquiler, servicios prestados por terceros, como electricidad, agua, gas, calefacción, internet, etc. Las cuentas por pagar tienen como objetivo reducir de manera significativa los riesgos de fraude o la pérdida de dinero. Al generar solvencia, la empresa logra desarrollar una buena reputación en el mercado y le otorga la posibilidad de acceder a créditos o financiamientos por parte de los proveedores. Además, el control de las cuentas por pagar le permite a la empresa evitar los costos acarreados por los vencimientos o pagos atrasados. Se considera que el incremento de las cuentas por pagar indica un flujo efectivo positivo, es decir, cuando una empresa compra bienes a pagar en un plazo de tiempo, significa que no gasta de manera inmediata el efectivo. Las compañías deben calcular el incremento o decremento en las cuentas por pagar antes de incluirlo en el balance. El cálculo se realiza restando las cuentas por pagar finales de las cuentas por pagar en el principio del periodo.
Si el resultado da un número positivo, indica un incremento, mientras que un negativo representa un decremento. Pasivo acumulado. El pasivo acumulado se refiere a un gasto incurrido, pero aún no pagado por una empresa. Estos son costos por bienes y servicios ya entregados a una empresa por los cuales tiene que pagar en el futuro. Una empresa puede acumular deudas por cualquier número de obligaciones y se registran en el balance de la empresa. Estos normalmente se enumeran en el balance general como pasivos corrientes y se ajustan al final de un periodo contable. Surge cuando una empresa ha incurrido en un gasto, pero aún no lo ha pagado. Surgen debido a eventos que ocurren durante el curso normal del negocio. Estas deudas o gastos existen solo cuando se usa un método de contabilidad de acumulación. La contabilidad de deuda acumulada requiere un débito a una cuenta de gastos y un crédito a la cuenta de deuda acumulada, que luego se revierte al momento del pago con un crédito a la cuenta de efectivo o de gastos y un débito a la cuenta de deuda acumulada. Hay dos tipos de pasivos acumulados que las empresas deben tener en cuenta, la rutinaria y la recurrente. Las deudas acumuladas rutinariamente también se denominan pasivo recurrente. Estos gastos normalmente surgen como parte de las operaciones diarias de una empresa, mientras que la deuda no rutinaria acumulada es poco común y se refiere a gastos que no ocurren regularmente. Por eso también se les llama deudas raras acumuladas y no forman parte de las actividades operativas normales de una empresa. Por lo tanto, un pasivo inusual puede ser un gasto inesperado, por el cual se puede facturar a una empresa, pero no tendrá que pagarlo hasta el siguiente periodo contable. Algunos ejemplos de pasivos acumulados pueden ser los pagos por salario. Esto se refiere al trabajo ya realizado por los empleados. El trabajo se paga en el siguiente periodo contable, ya que el periodo de pago puede extenderse al siguiente mes o año contable, y los bienes y servicios, que se pagan en una fecha posterior. ¿Cómo llevar a cabo la circularización? En el anexo 2 de la NIA 240 nos indica que, como parte de la investigación y los procedimientos de la auditoría, podemos ponernos en contacto con los proveedores, además de solicitarles una confirmación escrita en la que se nos indique la conformidad o disconformidad con los datos de la entidad. Para investigar si toda la información financiera se registra, según el boletín 9010, anexo 2, párrafo 5, de manera completamente, oportunamente y después de la autorización necesaria. Lo que podemos hacer es una revisión a determinados saldos y tipos de transacciones, analizar las faltas de existencias por ubicación o tipo de producto, realizar un cotejo informativo de la lista de proveedores con una lista de empleados para identificar coincidencias de direcciones y números de teléfono, analizar los descuentos y devoluciones de ventas en busca de patrones o tendencias inusuales, confirmar los términos específicos de los contratos por terceros y por último obtener evidencia de que los contratos se llevan a cabo de conformidad con sus términos. Procedimiento de circularización de acreedores. Consiste en cuatro pasos. 1. Selección de muestra. 2. Preparación y envío de confirmaciones. 3. Recepción y evaluación de respuestas. Y 4. Manejo de discrepancias. En la selección de muestra se hace una identificación de acreedores. El auditor revisa el libro mayor de cuentas por pagar para identificar los acreedores. Posteriormente se hace una selección de acreedores para la confirmación. Se selecciona una muestra de acreedores basadas en criterios como el monto de las cuentas, el riesgo asociado o una combinación de ambos. La selección puede ser aleatoria o basada en áreas de mayor riesgo. Preparación y envío de confirmaciones. En el diseño de la confirmación debe incluir información detallada sobre el saldo registrado por la empresa, así como el saldo que el acreedor debe confirmar. Puede incluir detalles adicionales, como fechas de vencimiento y términos de pago. Envío de confirmaciones. Las confirmaciones se envían a los acreedores seleccionados por correo postal, correo electrónico o mediante otros medios seguros. Se asegura que las solicitudes sean enviadas a la dirección correcta y a la persona adecuada dentro de la organización del acreedor. Recepción y evaluación de respuestas. Confirmaciones positivas. El acreedor responde confirmando el saldo de la empresa que tiene registrado. Estas respuestas confirman la exactitud de los saldos y que no hay discrepancias. Confirmaciones negativas. En algunos casos se utilizan confirmaciones negativas donde el acreedor indica si está de acuerdo con el saldo registrado. La ausencia de respuesta se considera una confirmación implícita de que el saldo es correcto, aunque puede requerir procedimientos adicionales si no se recibe respuesta. Manejo de discrepancias. Investigación de discrepancias. Si hay diferencias entre los saldos confirmados y los registros de la empresa, el auditor debe investigar las causas. Esto puede incluir la revisión de factura, órdenes de compras, recibos y otros documentos relevantes. Corrección de errores.
Dependiendo de los hallazgos, la empresa puede necesitar ajustar sus registros contables para corregir errores o registrar pasivos no reflejados anteriormente. Tipos de confirmaciones. Confirmaciones positivas. Solicitan una respuesta directa confirmando el saldo exacto. Se considera más efectiva que la obtención de evidencia de auditoría. Confirmaciones negativas. Solicitan al acreedor que informe si está en desacuerdo con el saldo. Se utiliza principalmente cuando se estima que el riesgo de errores es bajo. Documentación y seguimiento. Se hace un registro de resultados y un informe de auditoría. Consideraciones adicionales. Los controles internos. La eficacia de la circularización de acreedores puede estar influenciada por la calidad de los controles internos de la empresa sobre el registro de pasivos. Relaciones con acreedores. La relación entre la empresa y sus acreedores puede afectar las respuestas a las confirmaciones, por lo que es importante considerar el contexto y aplicar procedimientos alternativos si es necesario. Normas relevantes. NIA 505. Confirmaciones externas. Especifica los procedimientos que los auditores deben seguir para obtener evidencia de auditoría mediante confirmaciones directas de terceros, incluyendo a los acreedores. La circularización de acreedores es un procedimiento fundamental de la auditoría, que ayuda a garantizar la precisión y completitud de los pasivos reportados en los estados financieros. Al confirmar directamente con los acreedores, los auditores obtienen evidencia clave para validar la existencia de las deudas registradas en la empresa. Circularización de acreedores. Es un procedimiento clave en la auditoría de estados financieros. Este proceso se utiliza para verificar la exactitud y existencia de las deudas que una empresa tiene con sus acreedores, asegurando que los pasivos estén correctamente registrados en los estados financieros. Propósito de la circularización de acreedores. Confirmar la existencia y exactitud de los pasivos. Verificar que las deudas registradas en los libros contables de la empresa efectivamente existan y que los saldos sean correctos. Detectar errores y omisiones. Identificar posibles errores o pasivos no registrados que puedan afectar la precisión de los estados financieros. Evaluar el cumplimiento. Asegurar que los pasivos estén clasificados y presentados adecuadamente según los principios contables aplicables. Procedimiento de circularización de acreedores. Son 4 pasos: selección de la muestra, preparación y envío de confirmación, recepción y evaluación de respuestas y manejo de discrepancias. En la selección de la muestra tenemos la identificación de acreedores. El auditor revisa el libro de mayor de cuentas por pagar para identificar los acreedores. Posteriormente, hacemos una selección de acreedores para su confirmación, seleccionando una muestra de acreedores basada en criterios como son monto de las cuentas, el riesgo asociado o una combinación de ambos. La selección puede ser aleatoria o basada en áreas de mayor riesgo. En el área de preparación y envío de confirmaciones tenemos el diseño de la confirmación. En ella debe de incluir información detallada sobre el saldo registrado por la empresa, así como el saldo que el acreedor debe confirmar. Puede incluir detalles adicionales como fechas de vencimiento y términos de pago. Envío de confirmaciones. Las confirmaciones se envían a los acreedores seleccionados por correo postal, correo electrónico o mediante otros medios seguros. Se asegura que las solicitudes sean enviadas a la dirección correcta y a la persona adecuada dentro de la organización del acreedor. Dentro de la recepción y evaluación de respuestas tenemos confirmaciones positivas, donde el acreedor responde confirmando el saldo que la empresa tiene registrado. Estas respuestas confirman la exactitud de los saldos y que no hay discrepancias. Confirmaciones negativas. En algunos casos se utilizan confirmaciones negativas, donde el acreedor indica si está en desacuerdo con el saldo registrado. La ausencia de una respuesta se considera como una confirmación implícita de que el saldo es correcto, aunque pueden requerir procedimientos adicionales si no se recibe una respuesta. Manejo de discrepancias. En ellas se hace una investigación de las mismas. Si hay diferencias entre los saldos confirmados y los registros de la empresa, el auditor debe investigar las causas. Esto puede incluir la revisión de facturas, órdenes de compra, recibos y otros documentos relevantes. Corrección de errores. Dependiendo de los hallazgos, la empresa puede necesitar ajustar los registros contables para corregir errores o registrar pasivos no reflejados anteriormente. También tenemos los tipos de confirmaciones, como son las confirmaciones positivas y las negativas. Dentro de las positivas se solicita una respuesta directa confirmando el saldo exacto. Se considera más efectiva en la obtención de evidencia de auditoría. Dentro de las negativas tenemos que se solicita al acreedor que informe si está en desacuerdo con el saldo. Se utiliza principalmente cuando se estima que el riesgo de errores es bajo. Documentación y seguimiento.
Registro de resultados. El auditor debe documentar todas las confirmaciones recibidas, incluyendo cualquier respuesta que indique discrepancias y cómo se resolvieron. Informe de auditoría. Los resultados de la circularización de acreedores se reflejan en el informe de auditoría. Cualquier hallazgo significativo debe ser reportado, ya que impacta la opinión del auditor sobre los estados financieros. Consideraciones adicionales. Dentro de los controles internos, la eficacia de la circularización de acreedores puede estar influenciada por la calidad de los controles internos de la empresa sobre el registro de pasivos. Rotación con acreedores. La relación entre la empresa y sus acreedores puede afectar la respuesta a las confirmaciones, por lo que es importante considerar el contexto y aplicar procedimientos alternativos si es necesario. Normas relevantes. NIA 505. Confirmaciones externas. Especifica los procedimientos que los auditores deben seguir para obtener evidencia de auditoría mediante confirmaciones directas de terceros, incluyendo los acreedores. La circularización de acreedores es un procedimiento fundamental en la auditoría, que ayuda a garantizar la precisión y completitud de los pasivos reportados en los estados financieros, al confirmar directamente con los acreedores. Los auditores obtienen evidencia clave para validar la exactitud de las deudas registradas por la empresa. Pagos posteriores. Son los pagos efectuados a proveedores u otros acreedores que se realizan después del cierre del ejercicio social. La verificación de estos pagos es una parte importante del proceso de auditoría, ya que permite al auditor revisar y confirmar la exactitud y completitud de los pasivos registrados en los estados financieros del ejercicio anterior. Esta revisión asegura que todos los compromisos y obligaciones pendientes al final del periodo contable se hayan registrado adecuadamente en los libros contables y que no haya pasivos ocultos o errores que puedan afectar la precisión de los estados financieros. Además, la verificación de los pagos posteriores ayuda a evaluar la validez de las provisiones realizadas y asegurar que los pasivos no se hayan subestimado o sobreestimado. Verificación de pagos posteriores. La verificación de pagos posteriores es un procedimiento similar al de revisión de cobros posteriores en las cuentas por cobrar, pero se centra en los desembolsos realizados para liquidar pasivos. La revisión debe abarcar tanto los pagos realizados para liquidar pasivos ya registrados en los estados financieros como aquellos relacionados con nuevas transacciones. Este proceso implica verificar que los pagos realizados después del cierre del ejercicio contable no corresponden a bienes o servicios recibidos en el ejercicio que se está revisando y que debían haberse registrado como pasivos en ese periodo. En otras palabras, si un auditor encuentra un pago efectuado después del cierre del ejercicio que corresponde a un bien o servicio recibido durante ese ejercicio, pero cuyo pasivo no fue registrado en los libros, se identifica un pasivo no registrado. Este hallazgo es crucial porque indica que la obligación no fue reflejada correctamente en el ejercicio que se está revisando, lo que puede afectar la precisión y la integridad de los estados financieros. Es importante recordar que el pago de una obligación generalmente implica su adaptación y reconocimiento, lo que valida el procedimiento de verificación. Este enfoque asegura que todos los pasivos estén adecuadamente registrados y que los estados financieros presenten una imagen fiel de la situación financiera de la entidad. Objetivo. El principal objetivo es revisar los pagos posteriores es confirmar la existencia de pasivos no registrados. Al revisar si ciertos pagos realizados después del cierre corresponden a obligaciones que debían haberse registrado en el periodo auditado. Asegurar la correcta imputación de los pasivos. Verificar que los pasivos registrados efectivamente se correspondan con las deudas pagadas y que se hayan registrado de forma adecuada en los estados financieros.